Buenas tardes, estimados. Estamos recibiendo aquí de la sala de espera a todas las personas que nos acompañan en este momento. Saludo acá los nombres que veo. Está aquí Alejandro, Ana, Angie, Claudia, Dayan, Stephanie, Grey, Jesús, Luisa, Luis, Yadira, Yultaila, Alberto, Darlene, bienvenidos. De nuevo, al igual que la siguiente sesión, buenas tardes para todos. Hola, ¿y me escuchan? Se ve silenciado. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan y ven mi pantalla en un Excel? Sí, la escuchamos bien. Listo, muchachos, gracias. Mientras se siguen conectando colegas, esperemos, vamos a hacer saludos constantemente para que podamos disfrutar la sesión. Alguien que nos haya ya acompañado la sesión pasada, ¿recuerdan la diferencia entre interés simple y compuesto? Para que interactuemos y sea más que un monólogo, una charla continua. ¿Alguien lo recuerda? Bueno, recordemos que el interés compuesto lo que hace es que mientras no haya pago de alguna cuota o algún abono a capital, el interés se va capitalizando día a día, ¿cierto? Recordemos, hablábamos del ejemplo con el que teníamos la sesión pasada, donde en nuestro ejemplo con un capital de 100 pesos, pagábamos un interés de 10%. En términos de interés simple, el capital sigue siendo el mismo en términos de interés compuesto, recordando que esto es un ejemplo exagerado. Como no hemos pagado plata al crédito que debemos, el capital va componiéndose o va asumiendo el valor. Aquí Darlene sí me estipula que no se escucha. ¿El resto de ustedes no se escucha, por favor? ¿Alguien que nos confirme? Sí, se te escucha perfecto. Gracias. Yo escucho muy bien. Listo, perfecto. Entonces, teniendo eso presente, recordemos que hablamos de interés simple y compuesto. Conforme lo habíamos estipulado la vez pasada, les compartimos el archivo, que estoy súper, muchachos, gracias. Si quieres, porfa, quien no escuche, desconéctate y te vuelves a conectar. De pronto eso puede ayudar a que mejore. La idea es que vamos a ir trabajando de nuevo en Excel progresivamente en la metodología que se ha propuesto hasta el momento. Pues la idea es dar algunos elementos teóricos o de contexto. Eh, Denme un segundo, por aquí me están preguntando si quieres, Alexandra, podemos volver a compartir el archivo, por favor. Algunos de los asistentes lo están solicitando. Básicamente el archivo es un esquema. La invitación, como lo hicimos la vez pasada, es que ojalá podamos utilizar la licencia que pone a disposición de nosotros la corporación, descargándola vía correo. Si hay dudas al respecto, recuerden escribir a nuestro canal de Hable con nosotros o Servicio al Estudiante. Vamos a dar continuidad entonces para quienes nos acompañaron la vez pasada, procurando avanzar en el tema de matemática financiera. Voy a cambiar la hoja. Recuerden que dentro de nuestro libro de Excel tenemos muchas hojas. Voy a pasar a la hoja que tengo denominada como tasas INT. Confírmenme, por favor. Dale, Alejandro, Julián, creo que el video se los envían. Y el archivo, déjame ya revisamos, por favor, porque se los pueden compartir por un OneDrive, porque por acá no nos ha permitido. Ya en unos minutos se los comparto a través del chat. ¿Listo? Dale, Alexandra, gracias, ya se los van a compartir. Por ahora, si quieren, mientras aprovechamos, si siguen conectando, vamos a revisar este tema en términos teóricos. En términos de las tasas de interés, la vez pasada a alguien le surgía la curiosidad sobre qué tipos de tasas tenemos. Una primera clasificación que tenemos en las tasas es acorde a la periodicidad de las mismas. Entonces, lo que vamos a encontrar oficialmente, por eso tengo aquí el logo de estas dos entidades muy respetadas, es tasas periódicas, como lo vemos aquí en el dibujito, es la que efectivamente pago en el periodo. Usualmente ustedes cuando, Darlene, si quieres, vuélvete a conectar, por favor, porque el resto me confirma que sí nos están escuchando. Normalmente cuando pedimos un crédito, la tasa que nos asigna es una tasa mensual. Y como los intereses, como debe ser, hace unos años en Colombia no pasaba y se permitía que nos cobraran intereses de forma anticipada. Eso ya no está permitido, está regulado. Pagamos los intereses de manera vencida, usualmente cada mes. ¿Vale? Estos son los tres tipos de interés que están permitidos en nuestra regulación colombiana. Para efectos del conocimiento de la nomenclatura, ustedes pueden acceder cuando obtengan el archivo aquí a varios hipervínculos que dejé de manera
articulada para revisar los temas. Nuestra Superintendencia Financiera de Colombia es la entidad encargada de supervisar, vigilar y controlar las entidades oficiales y legales que están constituidas en el sistema financiero. Como lo pueden ver acá, hablamos de tasas periódicas, tasas nominales y tasas efectivas anuales. Si ustedes revisan en este elemento, aquí nos dan ejemplos y la Superintendencia Financiera de Colombia, que está cumpliendo 100 años de vigencia, estipula si un contrato o un acuerdo no tiene definido el tipo de tasa que vamos a trabajar, se asume que la tasa estipulada se determina como efectiva anual. Los invito también a que puedan curiosear, disfrutar de la página de la Superintendencia Financiera. Recuerden que es una entidad de dominio público. Aquí podemos ver el dominio gov, de government, donde nos pueden presentar varios elementos importantes sobre el sector. Por ejemplo, elemento importante para la ciudadanía, la entidad, las entidades que regula y demás están listadas acá. Cuando ustedes quieran hacer, por favor, una inversión o pedir un crédito, verifiquen que la entidad está listada, es decir, supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Alguien, por favor, nos confirma para darle en sí que estamos escuchando? Por favor, alguno de los asistentes. Escuchamos perfectamente. Dale, Jesús, muchas gracias. Creemos entonces que es tu caso. Si quieres, desconéctate, porfa. Aquí Cindy y Fabio nos ayudan a corroborarlo. Hasta aquí es claro por qué la Superintendencia Financiera de Colombia la traemos a colación. Revisen además que es la entidad encargada de calcular nuestro indicador tasa representativa del mercado, un dato muy interesante cuando hagamos operaciones internacionales. Súper. ¿Qué dice la Super entonces? Ya vamos a entrar a entender qué diferencia hay entre las tasas. La Super, además, de forma abierta, aunque espero que conforme este taller se desarrolle, no dependamos solamente de herramientas como estas, también nos dice, tranquilo, usted necesita convertir las tasas de una modalidad a otra. No quiere decir que sean tasas diferentes, lo que pasa es que son equivalentes una y otra dependiendo del periodo de tiempo en el que hagamos referencia. La Super pone a disposición de nosotros como ciudadanos un convertidor de tasas de interés. ¿Quiere convertir la tasa de efectiva anual a efectiva mensual o diaria o quiere convertirla de tasa efectiva mensual a efectiva anual? ¿Vale? Esto está a disposición de ustedes. Aquí nos muestran, pues, con un programa de la Super cómo podemos proceder a hacer ese tipo de cambio o conversión de tasas, ¿vale? Ya Alexandra nos hizo el amable favor de compartirles vía WeTransfer el archivo que vamos a trabajar. Por si quieren revisarlo, por favor, procedan a verificarlo. Vemos entonces que nos estipulan acá la tasa de interés efectiva anual, ¿cierto? Habla de pasar de tasas que se dan en un año a periodos más cortos o caso contrario, tasas que están expresadas en periodos más cortos para llevarlas a efectivo anuales. Ya vamos a entender el porqué de esta herramienta, pero como pueden ver es información que tenemos al alcance de un clic y es información pública. Otra entidad importante en nuestro país, nuestro Banco Central, el Banco de la República. ¿Por qué es importante? Porque además es el banco de bancos y también suele listar elementos que son referentes acorde a la política monetaria de nuestro país. ¿Por qué? Porque el Banco de la República, dentro de sus mecanismos, sé que no es una clase de macro, pero para dar contexto, estipula la tasa de política monetaria. Recuerden que la misma está relacionada con la inflación. Si nuestro Banco Central ve que la inflación va subiendo, incrementa las tasas porque eso encarece el costo del crédito y se esperaría que las personas se endeuden menos. Caso contrario, como lo hemos visto durante este año, la inflación ha venido cediendo. El último dato, según el DANE, fue del 7,13 en lo corrido del año, en la última medición del año. Por ende, la tasa ha bajado desde su máximo de 13,25% a 11,75%. ¿Por qué es importante y por qué lo traigo a colación? Porque es el referente para los bancos comerciales para mover sus tasas de interés. El Banco Central no nos presta directamente a las personas, lo hace a través del sistema financiero regulado por la Superfinanciera de Colombia, es decir, los bancos comerciales, entidades cooperativas financieras, compañías de financiamiento comercial y demás. Se esperaría entonces que en los próximos meses, conforme a la evolución de la tasa de política monetaria, como ustedes ven acá, el 13,25 se mantuvo desde mayo, esto es mayo del 23 hasta esto es 12 de mayo del 20, no, esto es diciembre del 23 y desde ahí ha venido descendiendo hasta niveles actuales de 11,75. Se espera que las tasas de endeudamiento del sector financiero empiecen a disminuir.
Hasta ahí me estoy haciendo entender con el concepto que está detrás de las tasas de interés y lo que procura nuestro Banco Central. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, profe, sí es claro. Dale, Sí, sí. John, gracias, Marta, Cindy, súper. Gracias a todos por interactuar conmigo porque no me siento eh, solo, sino que interactuamos y espero estarme haciendo entender. Si no es así, por favor, déjenmelo saber. Tenemos entonces dos entidades muy importantes, nuestro Banco Central y nuestra Superintendencia Financiera de Colombia, que supervisa, regula y controla a las entidades que están debidamente constituidas y que son legales en nuestro país. Hola Isabel, hola Belsi, vamos saludando constantemente. ¿Cómo utilizamos entonces estos tres tipos de tasas? Periódicas, nominales y efectivas. La tasa periódica, y permítanme aquí hacer un zoom, al igual que en otras herramientas de Office, yo puedo dar control más, ¿cierto? Aquí me agrega celdas, o puedo dar control y con el scroll o el botoncito del mouse hacia adelante, él hace zoom, o hacia atrás, pues hace un zoom inverso o extrae el zoom. Gráficamente, y aquí pido excusas por los dibujos financieros, no son tan artísticos, son un poco abstractos o geométricos. Nuestros dibujos en el ámbito financiero pues no suelen ser muy bonitos, pero intentaré de forma gráfica reflejar el concepto. La tasa periódica, llámese bimestral vencida, trimestral vencida o mensual vencida, que es lo más común, es la tasa que efectivamente pago en el periodo. Es el interés que, como lo dicen en otra terminología, efectivamente, realmente estoy pagando. Por eso hablamos de tasas mensuales vencidas, efectiva mensual y demás. ¿Cierto? Es la tasa que pago en el pedacito o en el periodo. Usualmente en un mes se denominaría una tasa mensual vencida. Y para que por favor lo revisen, usualmente está determinada con la sigla MV, haciendo alusión a mensual vencida. Para tener una equivalencia de cuál sería la tasa representativa durante ese mismo periodo equivalente a un mes vencido, nosotros multiplicamos esa tasa por el número de periodos que está implícito en la tasa. Esto es una tasa expresada en meses. ¿Cuántos periodos de un mes tenemos en un año? 12. 12 periodos de un mes. Es decir, y suena muy obvio, más adelante se va a complicar un poquito, tenemos 12 meses. Recuerden, en nuestro gráfico o en nuestro Excel tenemos además elementos didácticos. Yo aquí lo que voy a hacer referencia es que si voy a pasar de una tasa mensual vencida, es decir, cuyo periodo de liquidación es cada mes y se paga al final del periodo, para llevarla a una tasa nominal, debo tener en cuenta cuántos periodos de un mes hay en el año. Esa tasa se denominaría nominal anual mes vencido y básicamente es una equivalencia de la tasa mensual. Yo multiplico por el número de periodos que hay en el año. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo una tasa del 2% mensual vencida. Recuerden que Excel me permite poner aquí cualquier carácter alfanumérico porque por default las celdas vienen definidas de esa forma. Si yo multiplico este valor, le doy igual o más, selecciono la celda y multiplico. Recuerden que este símbolo de multiplicar, para quienes no han usado Excel, está encima de nuestra tecla Shift. Déjenme, voy a apalancarme aquí en algo para mostrarlo. En el teclado virtual de que tiene nuestra pantalla es muy similar. Nosotros tenemos aquí bueno, aquí cambia un poquito, ¿cierto? Yo tengo aquí el más o puedo darle con función y él me ayuda a escribir. Si no tuviéramos teclado, este teclado virtual no serviría. En mi caso, pues sí cuento con teclado, pero les voy a mostrarles un poquito. Encima del más, si le damos Shift y la tecla más al tiempo, nos sale este símbolo de multiplicación. Y le digo, multiplíqueme por 12. Me sale en decimales. Él por default o por asignación automática me muestra el dato en decimales. Hasta ahí vamos claros, vemos todos el 0.24. Sí, profe, sí se ve. Gracias, John. Recuerden que Excel, yo puedo cambiar la expresión de lo que veo acá. Excel ahora se ha vuelto muy sencillo. Si yo manejo decimales me gusta, pero puedo expresar estas en porcentaje solo dándole clic a este botón. En la pestaña de inicio, número, aquí tengo el porcentaje. Yo le puedo dar, páseme esto a porcentaje, 0,24 expresado en nominal, llevada a términos porcentuales equivale al 24%. Y le puedo decir, muéstreme decimales. ¿Cuántos? Los que usted quiera. ¿Por qué? Porque Excel de forma interna tiene muchos decimales a precisión perfecta. Aquí lo que me dice es cuántos quiere ver, cuántos decimales, ampliándolo o contrayéndolo o disminuyéndolo, cuántos quiere ver. 0 decimales, 1 o 2. Vamos a dejarlo para efectos de este ejemplo con 2 decimales.
Listo, gracias Jorge y Mayerly por la retroalimentación. Otra forma de hacerlo, si yo me paro en la celda y le doy control 1, él me sale el formato de celdas. Recuerden, control más 1 al tiempo me da esto, o le puedo dar clic derecho, formato de celdas. Y aquí él me dice, ¿cómo quiere ver la información? En número, que es el default o la forma automática, me muestran decimales. Quiere verlo como una moneda, en este caso no es pertinente porque estamos hablando de un porcentaje o una tasa de interés. Lo más adecuado entonces es un porcentaje con 2 decimales o más. Aquí le voy a poner 5 para que muestre el ejemplo. Hasta ahí me estoy haciendo entender, ¿me siguen ahí? Un tema de forma sencillo. Perfecto. Súper. Ahora, listo, gracias. Para llegar a la tasa final, que es la efectiva anual, es la tasa que nos refleja la tasa del periodo, en este caso la mensual, capitalizada cada mes, porque como lo vimos en interés compuesto, la tasa nominal sería un equivalente al interés simple. Es solo una referencia para que podamos comparar tasas. Si ustedes ven esto, es una tasa que no se capitaliza, solo la multiplico por el número de veces en el año. La tasa efectiva anual, denominada como EA, es una tasa que sí se está capitalizando mes a mes, es decir, es una tasa compuesta. ¿Hasta aquí vamos claros? La nominal es una equivalencia en términos simples de cuántas veces se presenta esa tasa en el año. Y la efectiva es la tasa compuesta equivalente con la cual podemos hacer nuestros cálculos. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? Ya vamos a pasar a números para los que son más cuantitativos, pero me gusta dejar este contexto teórico previamente. Como pueden ver en mi dibujo, tomo la tasa del periodo 1, la capitalizo en el periodo 2 y el número de periodos que estén implícitos. ¿Hasta ahí vamos claros? 1. Yo sí me Sí, perdí, señor. pero Dale, John, vamos a hacer el ejemplo. es como lo que vimos la clase pasada del interés compuesto, ¿no? ¿Sí? El Ah, interés ok. compuesto está implícito en la tasa de interés. Ya lo vamos a corroborar, ¿vale? Sí, Listo. Harold, si quieres ya vamos a consultar con Alexandra, por favor, o al cierre de la sesión para que les compartan los videos. Recuerden que es indispensable que podamos compartir nuestros correos y los datos cuando nos escribimos de forma pertinente para que les puedan llegar la información. Sigo con mi ejemplo. Tenemos una tasa del 2% mensual vencida que es equivalente a una tasa nominal anual mes vencida del 24%. Ahora vamos a hallar la tasa compuesta que hace referencia a los 12 periodos del año. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Y aquí hay un principio más matemático que se estipula. Si yo multiplicara como lo hicimos en este caso, ¿cierto? Yo estoy tomando aquí la tasa de interés multiplicada por el número de periodos de tiempo, ¿cierto? Que es multiplicarla por 12. Matemáticamente lo que vamos a hacer para componer la tasa no es multiplicar por 12, sino tomar la tasa de interés y elevarla al número de periodos en el año, ¿vale? Es decir, la voy a componer. Cuando yo hago el exponente, la tasa se está enriqueciendo periodo a periodo de la misma tasa. Miremos lo siguiente. Yo puedo decir 1 más, perdón, acá, voy a hacer un paréntesis, abro un paréntesis para que Excel entienda que estoy haciendo una fórmula. Después del igual, le digo 1 más la tasa de interés en meses elevada al número de periodos de esa tasa en el año. ¿Cuántos periodos de un mes encontramos en el año? 12. Correcto. Entonces, le digo a Excel, oiga, muéstreme por favor, ¿cierto? Yo le estoy diciendo 1 más la tasa para que él tenga una base matemática. Y después de obtener esa respuesta, después de elevarla al exponente, le digo, réstele 1 para quitarle esa constante. Y Excel me dice, efectivamente, en ese cálculo que usted está estipulando, en un segundo le pongo un porcentaje, una tasa mensual vencida del 2% cuando se compone periodo a periodo, representa una tasa al final del año del 26,82%. ¿Lo vemos ahí en pantalla? Sí, profe. ¿Eh? 26,82%. 26,82%. Como pueden ver, no es la cuenta sencilla de multiplicar por 12, que es lo que normalmente hacemos. Decimos, ah, ok, me están prestando al 2, o la tarjeta de crédito me presta al 2 mensuales, eso quiere decir el 24 al año. Miremos el efecto. Si yo hiciera ese cálculo de forma más deportiva y tomo prestado 100 pesos
en una compra para hacer una cuenta muy sencilla y calculo los intereses de forma acelerada. Digo, bueno, si la tarjeta me cobra el 2% por mes y lo multiplico por 12, eso me daría un 24% en el año. Quiere decir que si yo multiplico esto por 24%, me darían unos intereses, aquí en un ejemplo muy sencillo, de 24 pesos por cada año por 100 pesos prestados. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí, señor. Listo. Eso es lo que inicialmente pensaríamos si se utilizara el interés simple, cosa que no sucede. Aquí tenemos interés compuesto. Miremos qué pasa. En el escenario real, por cada 100 pesos que yo tomo, si mi tarjeta de crédito me cobra el 2% mensual vencido, que equivale al 26,82%, yo tendré que pagar por los 100 pesos el 26,82% de interés. Entonces pagaré de intereses no 24, sino 26,8241 pesos. Para que sea más claro de entender en este ejemplo, lo voy a quitar decimales. Esto pagaría 26,82 pesos de intereses al final del año. ¿Hasta ahí me estoy haciendo entender? ¿O claro que no? sí. Sí, los intereses en el interés compuesto, el dinero como que gana más valor, ¿no? Sí, para cualquiera de las dos posturas. ¿Qué es lo importante en este análisis, Sandra? Si yo soy el que debe, entre más tiempo me demore en pagar, más voy a pagar por intereses. Si yo soy el que está invirtiendo, pues la tasa efectiva anual me favorece, porque el interés compuesto es a favor. Es decir, en términos del sistema financiero, quien está prestando el dinero, sea una persona natural o una entidad, puede ganarse los intereses compuestos. Siempre esto suma cero. Si alguien se está ganando el dinero, alguien lo está pagando. ¿Hasta ahí vamos? O por favor sean muy honestos y déjenme entender si hasta aquí vamos claros. Profe, una pregunta, pues, Sí, es como hacer síntesis, yo no puedo estar en el primer taller. Estás dale. explicando, digamos, cómo con la tasa del Banco de la República y pues el SIC, nosotros hallamos el interés simple y compuesto y cómo eso se aplica a las tarjetas de crédito. Sí, Julián, la idea es que las tasas de interés, como lo vimos en la primera sesión, son el insumo principal para determinar el mercado del dinero. Eso es de lo técnico o lo conceptual. Es decir, si yo tengo que endeudarme, tengo que referirme a un interés, a cómo me están cobrando el interés, y aquí lo hacemos en términos oficiales, que son las entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, por eso la traía a colación. Ok, La clase pesada nos basamos básicamente en comandos de Excel muy básicos y en dar un contexto sobre interés compuesto. Aquí lo estamos recreando en este ejemplo. El interés simple sería solo multiplicar el interés por el número de veces que se da en el año, pero no. Cada capital o cada recurso que yo no le he pagado al banco todos los días empieza a capitalizarse, ¿vale? Les voy a mostrar un ejemplo. profe, bueno, Dímelo. antes de pronto me adelanto un poco. Sí. Entonces, digamos, para, digamos, amortiguar ese gasto de exceso de interés, se hace eso de la amortización y el abono a capital. Correcto. Entre más rápido pagues una deuda, la deuda o pagues cuotas o abones en una deuda, más rápido vas a culminar esa deuda o ese crédito. O ¿Por sea qué? Porque que, nosotros pagamos intereses sobre lo que debemos. ¿Sí? sí, sí, Vamos a ver más adelante en el cuadro de amortización que vamos a crear o que ustedes ya pueden encontrar en la última pestaña si se quieren adelantar, que conforme yo haga abonos en mi crédito, cada vez voy a pagar menos intereses porque el monto que adeudo es menor. ¿Hasta ahí me hago entender? sí. Eso es básicamente lo que hemos visto. Solo estamos hablando de ejemplos. Traje a colación la Superintendencia Financiera porque es la que regula las entidades y publica las tasas oficiales de deuda. Nos tiene a disposición, además de nosotros, para entender lo que estoy explicando, un convertidor de tasas y además, perdón, estaba citando el Banco de la República porque es nuestro Banco Central quien define la tasa de política monetaria, que es la tasa principal para definir las tasas de interés en el país. Hasta ahí en ese resumen o balance me estoy haciendo entender. Sí, pero sí, profe. Ya solo me queda una pequeña duda. Esto, cuando dices bueno, la superintendencia financiera, las tasas oficiales de deuda es con respecto a, o a qué se relaciona. Los bancos, mira, si tú quieres pedir un crédito, puedes ir a la tasa
a la Superintendencia Financiera de Colombia y puedes mirar aquí, vamos a ver si me sale así directo, crédito. Las entidades financieras están obligadas a publicar sus tasas de interés en la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí nos dice estadísticas e informes. Miremos cifras, ¿cierto? Yo puedo ir a cada banco a averiguar, y es lo sano, cuando vayamos a hacer un endeudamiento, pues vamos banco a banco a ver a qué tasa nos prestan, pero aquí nos dicen establecimientos de crédito, qué cifras tienen. Sí, Daniel, el archivo te lo van a compartir. Los bancos, ¿cómo está la información diaria? Miremos acá. Ya nos están compartiendo, gracias Alexandra, el link de WeTransfer para descargar el archivo. Eh, Ok, Dame un segundo que esto está aquí pensando y eso que estoy conectado por cable LAN. Nos habla de las tasas de interés de captación e indicadores de liquidez, por ejemplo, por esta ruta que acabo de surtir. No sé por qué está tan lento, pero... Entonces, datos más actualizados. Miremos acá qué nos dice. Para mostrarles en vivo el ejemplo. Normalmente uno presta la tarjeta de crédito y digamos a mi hermana le digo, le voy a cobrar el 2%, pero realmente Uno no pues el debería banco prestar las no me está tarjetas. cobrando el 2%, sino el 3%. Pues Sí, depende del interés es un compuesto. descarrillo, correcto. Tienes que revisar cómo está el interés. ¿Por qué? Los intereses cambian constantemente. Los bancos en su página web dicen, la tasa vigente por este mes es tal. Entonces todos los meses puede cambiar, ¿vale? Tenemos que estar pendientes. Cuando revisen su extracto, particularmente de la tarjeta de crédito, porque suele tener un interés variable, revisen a cómo les está cobrando durante ese mes la tasa de interés. No, la página está como fallando un poquito. Déjenme para una siguiente sesión, lo revisamos. Ustedes listo. pueden ver en el extracto de la tarjeta de crédito, dice, para este mes la tasa es tal. Las compras que ya hicieron tienen un interés fijo. Si ustedes miran el extracto, no me, voy a mirar un ejemplo acá. Extracto, tarjeta de crédito. A ver si hay una imagen aquí que me sirva de referencia. Miremos este PDF. Esto no está haciendo publicidad. Ustedes pueden ver que yo no puse aquí la entidad. Sale automáticamente. ¿Sí? Para evitarnos acá temas de propiedad intelectual. En este no me lo muestra la fecha del consumo. Bueno, como pueden ver, ahí le meto aquí que publican de forma permanente, que pueden ser hasta peligrosos compartir tanta información. Miremos otro ejemplo, solo quiero ver la tasa de interés en la... Bueno, solo para mostrarles a lo que estoy haciendo referencia. La tasa de interés debería estar publicada y no la veo. Pero bueno, los que tengan tarjeta de crédito revisen su estado de cuenta porque en este caso no me está permitiendo verla. En un segundo le quito Banco Colombia a ver qué sale. Este es Scotiabank Colpatria. Ay, pero no tiene consumos, ese no me sirve. Perdón el paréntesis, lo que estaba en los cálculos conmigo, solo queremos demostrar aquí un ejemplo de cómo aparece en la tarjeta, en el extracto de la tarjeta de crédito. Aquí nos hablan de los puntos y en los consumos. Miremos acá, tasa efectiva anual, lo que estoy haciendo referencia, ¿cierto? Esto es la equivalencia en el año. Este consumo, no me dejó ver. Bueno, ahí decía 2802, no me lo dejó ver, ¿vieron? Y había en la columna de al lado una equivalencia mensual vencida. ¿Sí lo alcanzaron a ver? ¿Alguien? Sí, profe, decía ¿Cierto? 28.02. 2802, equivalencia mensual vencida, 2 punto algo. Hasta ahí vamos, entonces todos los consumos tienen una tasa de interés definida. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, que Listo. sería la tasa de interés de vencimiento anual. La efectiva anual sería, si tú tienes la deuda todo el año, ¿cuánto te cobrarían de interés por todo el año? Si miras la tasa de interés periódica vencida, sería la tasa que te cobrarían al cabo de un mes, que son equivalentes. Tranquila, Mayali, no te preocupes. Hasta aquí me estoy haciendo entender, ¿me siguen? ¿Vamos Sí, claros? sí, profe. Listo. Ya vamos a ir progresivamente viendo cómo las podemos utilizar. Para graficar
lo que estoy diciendo. Voy a hacer otro de mis gráficos acá de flujo de caja. No es que sean gráficos tan feos, sino que realmente demuestran lo siguiente. Vamos a pintar esto de la siguiente manera. El banco o la tarjeta me presta un dinero hoy. Eso se llama el valor presente, ¿cierto? Estos son 100 pesos. El flujo está hacia abajo porque yo estoy tomando prestado, ¿cierto? Esto es un flujo de caja dibujadito aquí de forma muy arcaica en Excel, utilizando los marcos. ¿Sí ven? Yo estoy utilizando los bordes para hacer un flujo de caja. Hoy, en el momento cero, yo voy a recibir 100 pesos, ¿cierto? El banco me presta hoy 100 pesos. Aquí gráficamente hablando. Al cabo de un tiempo, con una tasa de interés y un periodo determinado, aquí voy a hablar de 12 meses, y una tasa de interés del 20% efectiva anual, yo me comprometo, vamos a hacer un ejemplo aquí de un crédito, al cabo de 12 meses le voy a pagar los intereses correspondientes a 100 pesos, ¿cierto? En términos efectivos anuales. ¿Hasta ahí me siguen? Correcto, Claro, profe. sí. Listo. Entonces, al cabo de ese periodo, aquí en este dibujo, el flujo de caja en este dibujo está inverso porque yo ya voy a pagar la plata. Entonces, el banco la recibe. ¿Sí? En este momento la recibo yo, el banco la está sacando, flujo negativo. Aquí el banco recibe el dinero y yo le estoy pagando, pues recibe un flujo positivo, ¿cierto? Al final del año, la tasa efectiva anual. Yo tuve 100 pesos, le voy a pagar de intereses el 20% por 20%. Va a recibir de intereses 20 pesos más los 100 que me prestó. Es decir, el valor futuro del banco será la suma de estos dos. El dinero que me prestó más los intereses, ¿cierto? El banco recibe 120 pesos como valor futuro al cabo de un año. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Listo. Sí, Voy a profe. hacer una equivalencia aquí de la tasa mensual vencida que todavía no les he explicado. Es una forma de devolver la gráfica como lo hice previamente. ¿Cuántos periodos de un mes hay en un año? 12. Listo. Entonces yo digo, oiga, si tengo una tasa del 20% en el año, voy a descapitalizarla y esto lo hago elevándolo sobre 1 sobre n, no se me enreden, por ahora voy a quitar eso después, 1 sobre 12 menos 1. Entonces voy a comprobar lo que estoy diciendo. Una tasa del 20% efectivo anual es equivalente, es decir, representa mes a mes un interés de 1.531% mes vencido. ¿Vale? Entonces voy a hacer aquí el flujo de caja de este ejemplo, muy sencillo para que me entiendan la equivalencia de las tasas, ¿cierto? Yo en este momento debo 100 pesos, en el momento cero. Si yo no le pago intereses al banco, ni capital, ni nada durante el año, va a pasar lo siguiente. Entonces, yo debo 100 pesos y voy a hallar los intereses. Este será el saldo del capital y los intereses. Como hacía en la clase 1, ¿vale? Para que me sigan ahí. Este es más lógico porque tiene tasas más conscientes. En el primer mes yo debo 100 pesos, es decir, yo pagaría de intereses esto por el 1.531%, es decir, pagaría en pesos sobre una base de 100, 1.5309 pesos. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, señor. Como realmente no le pago nada al banco, el banco capitaliza ese recurso. Entonces yo ya no le debo 100, sino 101,53. Voy a correr este modelo y como tengo la tasa, ustedes alcanzan a ver aquí el código de la celda. Esta celda que está resaltada en rojo está en la columna M, fila 44. Por eso la define como la M44. Si yo le doy la celda F4, él me pone o antepone frente al código de la columna y el número de la fila unos símbolos de pesos. ¿Para qué nos sirve eso? Si yo dejo el símbolo y si yo le doy F4 varias veces, él empieza a cambiar el criterio. Aquí me estoy adelantando un poquito en términos de Excel. Cuando yo le dejo los dos símbolos, quiere decir que él va a tomar ese mismo dato de la celda sin importar hacia dónde yo me mueva con ese comando. ¿Hasta ahí vamos? Ya se los voy a demostrar. Es Yo para le estoy fijar diciendo, la celda. exacto, fijar la celda. Aquí estoy fijando tanto la columna como la fila. Es decir, si yo me muevo con ese dato para cualquier lado, él se va a seguir refiriendo a ese mismo valor, que en este caso en la M44 corresponde al 1,531%. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Listo. Entonces, si yo bajo esto acá, él toma el saldo de la deuda de la cuota 2, que ya no son 100 pesos, sino 101,53, y multiplica los intereses al lugar. Entonces, ya no pagaría de intereses 1,53, sino 1,55. ¿Hasta ahí me siguen? Era lo mismo que estábamos haciendo la vez pasada con el interés compuesto. ¿Ahí vamos?
sea que el interés se va acumulando. Exacto. ¿Por qué? Porque yo no he hecho ningún pago. ¿Vale, Julián? Voy a comprobar la equivalencia de tasas. Entonces, miremos lo siguiente. Si yo le doy esto hacia abajo y hacia abajo, él hace el mismo componente. ¿Cuánto debo al final de la cuota 12? 120 pesos. ¿Lo vemos acá? Perdón, hice eso muy rápido, me devuelvo un segundo. Excúsenme, control Z, control Z. Los que manejan Excel quizás tienen ese concepto más claro. ¿Qué fórmula le estoy dando yo en la celda L56? Le digo, oiga, coja el dato, ¿cierto? Del saldo previo más los intereses al hogar y acumúlelos acá. ¿Lo vemos ahí? Es decir, 100 más 1.5309. Eso me da, aquí lo vemos en la suma. Un segundo ahí. Aquí lo vemos en la suma. Si yo sumo estos dos datos, me dicen 101,5309. ¿Alcanzan a ver aquí abajo en la base de Excel? Sí, profe. Listo. Entonces yo le digo, déjeme ese dato registrado acá. Y sobre esa nueva base, calcúleme de nuevo con el 1.53.1% los intereses correspondientes. Vemos que va subiendo, ¿cierto? Si yo le bajo una cuota, él me sigue haciendo el mismo procedimiento hacia abajo. Y como yo tengo la celda fija, él me sigue calculando hasta allá. ¿Hasta ahí vamos claros con esa programacióncita de esa tablita hasta ahora? Ok. Sí, profe, ¿me podría dejar ver la fórmula que utilizó para el interés? Dale, multiplico el capital por la tasa de interés mensual, en este caso. O sea, sería 100 por... En el primero, 100 por 1.531%, es decir, 1.5309. eh, sí, o sea, no, yo le comprendo, sino que cómo se halla el 1.531% el cálculo. Ah, ese ahorita te lo explico. Pasé la tasa efectiva anual a la mensual. Ok, Estoy descomponiendo la tasa. déjame, le tomo un pantallazo. Dale. Estoy sacando una exponente inversa, es decir, estoy sacando una tasa que equivale a una doceava parte de la tasa original. Tomo la tasa en el año y estoy sacando una tasa mensual que representa la doceava parte, si recordamos los fraccionarios, un doceavo de la tasa original. ¿Eso es claro? Ok, sí. Listo. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo. Aparte de Julián, están aquí conmigo. Algunos más me confirman si me estoy haciendo entender, porfa. O sea, divide la tasa anual en 12, más o No, menos. si lo dividieras directamente sería Sí, profe, interés lo entiendo simple. perfectamente. Dime, William. Sí se escucha y se entiende perfectamente, profe, Súper. gracias. Perfecta, gracias, William. Si tú lo dividieras, sería interés simple. Y no es simple porque cada tasa se compone. Aquí lo estoy comprobando, ¿cierto? Entonces estoy sacando, es que no sé cómo se llama eso, el exponente inverso. Sí, estoy llevándolo a un exponente que representa un doceavo del valor global. Listo, gracias, Mónica. Entonces, vamos a comprobar que la tasa del 1.53% mes vencido equivale, miremoslo aquí gráficamente, al 20% efectivo anual. ¿Cómo lo compruebo? Revisando periodo a periodo ese mismo interés. Entonces, como Excel es tan inteligente, si yo le doy doble clic en la parte inferior derecha de la celda, él repite la misma fórmula hacia abajo. Miren acá. Si yo le doy F2, él me muestra la fórmula. ¿Qué me dice esta fórmula sencilla? Coja el dato de arriba y súmele la celda que está al lado, ¿cierto? Coja el dato de arriba y súmele la celda que está al lado. Aquí, de aquí para abajo, por ahora me da lo mismo porque en la celda de la derecha no hay nada. Y si yo le digo el mismo procedimiento de aquí para allá, él me toma lo de arriba más el interés. Es decir, el saldo previo más el interés. Por ende, al final de la cuota 12 yo debo 120 pesos. ¿Ahí lo vemos? Sí, ya lo vi, ya ahorita yo imprimo. Erika, se abrió tu micrófono. Gracias. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe, está claro. Listo, gracias, John. Entonces, ahí evidenciamos que las tasas se capitalizan. Si yo no hago ningún abono durante el año, ese 1.53 que pago en el mes va a representar, si se capitaliza año a año, el 20% y no como creeríamos esto por 12. ¿Sí? Si fuera interés simple, esto sería una tasa del 18.37% a la pregunta que me hacían previamente. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Listo. Gracias, Mayali. Ese es un ejemplo entonces, ¿vale? Déjenme, yo voy a actualizar este cuadro
y les voy a enviar esta información, ¿vale? Ahorita coordinamos con Alexandra para enviarles este cuadro ya actualizado. Pero por favor déjenme saber si hasta aquí me estoy haciendo entender, estoy siendo claro, el tiempo está valiendo la pena. Sí, Sí. Está Súper claro, claro. profe. Sí se Súper, entiende. perfecto. Entonces tengamos cuidado, el banco o la entidad nos puede decir, le doy la tasa en efectiva anual, en nominal o en mes vencido. Me la pueden dar en trimestre vencido. La idea es que aprendamos a convivir con las diferentes expresiones de la tasa, ¿vale? Son equivalentes. Entonces aquí vimos que una tasa del 1.53 con un solo decimal mes vencido equivale a una tasa efectiva anual del 20% efectivo anual. Para comparar opciones, ¿qué debemos hacer? Si ustedes van a un banco, y esto es sin publicidad, pero para citar nombres, si yo voy a pedir un crédito hipotecario para mi casa y el Villas me presta al 18% efectivo anual y voy a la vivienda y me hablan del 1.5 mes vencido, pues estoy comparando años con meses. Decía el profesor Girafales, para los que son de mi edad un poco más grandes, yo no puedo sumar en el Chavo del 8 peras con manzanas. Póngamelo en el mismo horizonte de tiempo. Dígame, o meses con meses o años con años. Si yo comparo el 18% efectivo anual con esta tasa, sabré que el 1.53 mensual equivale al 20% efectivo anual. Lo acabamos de comprobar, ¿cierto? Sí, profe. Súper, gracias, Sandra. Entonces, siempre que vayamos a pedir un crédito o invertir en un título de renta fija como un CDT, que nos den las tasas en términos efectivos anuales o todas mensuales para poderlas comparar. Sí, esa es la primera invitación. Porque si no, no estoy comparando bases equivalentes. ¿Hasta ahí vamos todos claros? Sí, claro, profe. Súper. Perdón por la No creo. confirmación o validación reiterativa, pero prefiero hacerlo así. Voy a demostrarles además este valor futuro, ¿cierto? Con la tasa en términos en meses, para que nos dé lo mismo. Miremos lo siguiente. Entonces, el banco me presta 100 pesos y me va a cobrar un interés mensual vencido del 1,53% mensual vencido. Y yo voy a tomar esa deuda por 12 meses. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, profe. Listo. ¿Qué dice la fórmula de valor futuro entonces? Excel tiene una forma implícita o la podemos tomar nosotros. Tome el valor actual, te los voy a escribir, valor futuro es igual al valor actual por 1 más la tasa de interés elevada al número de periodos que está determinado como n. Vamos a calcularlo. Tomemos el valor actual que es 100, en este ejemplo de inversión, por, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés que tenemos del 1,53, y para que Excel no se equivoque, le voy a anteponer un paréntesis acá. ¿A cuántos periodos está elevado este crédito? ¿A cuántos meses lo voy a pagar? Correcto. Entonces pongo 12. Y me da un valor de 120, al igual que calculamos acá. ¿Lo ven aquí? ¿Por qué? Y para quienes no sepan poner este exponencial, le podemos dar Shift y la tecla que está, Alt GR, ¿ven la tecla Alt GR en la parte derecha del teclado? Aquí abajito, Sí, sí, Alt profe. GR, y ese sombrerito o ese símbolo exponencial lo vemos encima del Shift. Entonces le damos Alt GR, esa tecla, espacio, y nos sale el sombrerito o el exponente. Déjenme ver si en el teclado virtual aparece. Le doy Shift o la flechita y, no, aquí cambia un poquito. Bueno, hay una tecla que tiene estos componentes. Si ustedes le dan Shift o función esto, ahí le sale el exponente. Sí, esta tecla. Pero pues aquí en el teclado virtual cambia un poquito. ¿Hasta ahí vamos todos? Eso, dale, Fabio, gracias. Sí, estoy comprobando cuánto al final del tiempo te debería al banco sin hacer abonos durante el periodo. Si ven, aquí yo no estoy desembolsando dinero ni dándole dinero, se lo pago al final. ¿Hasta ahí vamos todos claros? Sí, o sea, coges primero el interés y lo multiplicas por la deuda y después lo elevas por los 12 meses. No, mira, 1 más la tasa de interés es la fórmula, ¿cierto? Como vemos acá. Sí, 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 ya. Eso, déjame, voy a poner otro paréntesis acá para que quede más claro. Recuerden siempre que tengamos una fórmula, resolverla desde adentro hacia afuera. 1 más la tasa de interés. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí paso a pasito.
Entonces voy a resolverlo. Valor futuro es igual a 100 por, paréntesis, paréntesis, 1 más 1,53%. Recuerden que siempre debemos incluir el porcentaje, o si no nos da una cosa, 100 veces de diferencia, elevado a número de periodos aquí, 12 meses, 12. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Esto es igual a 100 por, voy a separar los conceptos, 1 más 1,53%. Eso elevado a la 12. Entonces voy a seguir resolviendo este pedazo. 1 más 1,53 expresado en decimales quiere decir 0,0153. ¿Sí? Es lo mismo que está haciendo Excel de forma automática, pero así se vería si lo hiciéramos paso a pasito. Esto entonces esto es lo mismo que decir 1,0153 elevado a la 12. Y eso me da 1 más esto elevado a la 12 me da 1,2. ¿Vamos hasta ahí? Recuerden que este 1,53 lo estoy escribiendo directamente, pero no es 1,53 exacto. ¿Ven aquí el símbolo para ampliar el número de decimales que veo? ¿Me dice aumentar decimales? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, profe, sí se ve. Listo. Visualmente Excel hasta el momento nos muestra 1,53%, pero esto tiene un nivel de detalle mucho más alto. Esto quiere decir 1,530947049973 ¿Vamos ahí? Entonces, siempre que lo hagamos en Excel, utilicemos todos los decimales. Hasta ahí llega el decimal. ¿Sí ven? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 decimales de precisión en este concepto. Entonces, para hacer el cálculo correcto, yo tomo el dato exacto más 1 y lo elevo a 12. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué más me dice la fórmula? Oiga, ahora para determinar ese valor futuro que va a deber, tome los 100 pesos que debía inicialmente por este cociente que es resultado de todo esto. Y debo 120. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, profe. Recuerden que el crédito difiere un poco porque no es el crédito, yo lo pago cada mes, es decir, tiene un movimiento cada mes, más adelante lo vemos. Por ahora, el concepto de valor futuro incluye una deuda que se toma en el presente, un valor actual, unos intereses que ya vimos que pues, nos pueden dar periódicos, nominales o efectivos anuales, y un periodo de tiempo al cabo del cual voy a pagar mi deuda o va a devolverse el dinero prestado. ¿Hasta ahí vamos? Vemos entonces que el valor futuro es igual al valor actual que me dieron más los intereses en términos de dinero. Es decir, en este ejemplo que hicimos muy sencillo, con el 20% efectivo anual, yo debía 100 y los intereses equivalentes serán 20 pesos en el año. Por ende, mi valor futuro es igual a 120. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señor. Gracias, Mayerly. Gracias a los que interactúan conmigo. Ojalá quienes no nos estén respondiendo mucho también estén siguiendo la explicación. Listo. Dímelo, Jenny. Profe, una pregunta, este archivo que Dame un usted segundo, se John. Sí, ya se menciona los los... voy a compartir, pero déjame que Jenny va a intervenir previamente y ya te doy la palabra. Ok. Por ejemplo, en un banco, ¿cierto? Sí, X banco. Si usted lo paga, saca un crédito de la inversión. Bueno, lo pagó los primer año estuvo al día en pagos. sí, Bueno, X se quedó, no pudo seguir pagando, ¿verdad? Entonces, ahí van a cobrar intereses sobre intereses o se deja de sí. una tasa anual. No, a ti te cobran los intereses corrientes por lo que debas. Si dejas de pagar, te siguen cobrando intereses corrientes. Hay algo adicional, y eso lo veremos más adelante, Jenny, porque es pues un tema un poquito más complejo. Se llaman los intereses de mora. No es Ujú. de mora una sola palabra, sino de mora. La Sí, mora se define como el dejar de pagar una obligación financiera. Además de cobrarte lo que debías por contrato, porque así se pactó, te van a cobrar unos intereses moratorios adicionales, porque tú te estás demorando en pagar. Eso es otro elemento, sí, ¿vale? porque es Esto que es tengo un cumpliendo. caso, sí, tengo un Ujú. caso, bueno, de una persona que no puede Sí, pagar y ya lleva como 5 años sin pagar cada vez va a deber más. pero entonces ya lo llamaron, le dijeron que no, que la cantidad que debía ya no paga eso, paga como,
Vale, o sea, muy sí, eso poquito. tiene un componente detrás y es que si tú dejas de pagar una obligación financiera, el banco te califica mal, te reporta a lo que Sí. conocíamos previamente como data crédito, se llama Experian, lo que hace que tú tengas un bloqueo financiero. Si tú tienes un reporte en una entidad de este tipo, no te prestan más dinero. Comercialmente, a los profesionales o a las personas negociantes, a los empresarios o a nosotros las personas del común, si tenemos un reporte negativo, eso nos afecta porque no nos prestarían más dinero, Ujú. ni para una casa, ni para la tarjeta, ni para un carro, ni nada. Sí, eso es una salvedad importante. Sí, ¿Qué pasa? Dame un segundo. Después de mucho tiempo, la entidad, por tener bloqueado el dinero que te prestó, prefiere endosarle ese dinero o esa deuda a otra entidad de cobranza que te dice, usted hoy me debe 120 millones, deme 50, por ejemplo, o menos, y dejamos así. ¿Cuál es el problema? Cuando tú pagas esa deuda, sigues teniendo el doble de tiempo que dejaste de pagar estando reportada. Sí, si la persona, en el ejemplo que tú dices, duró 5 años sin pagar, paga la deuda y va a quedar 10 años más con el reporte financiero negativo. Profe, pero eso se puede solucionar. Hasta ahí, digamos que es lo que se estipula en términos de corrección. pero, Efectivamente hay una negociación y demás, pe- pero nos bloquea financieramente. sí, pero entonces, Pero, mi pregunta es, ¿cuál es la ganancia o qué gana el banco si por esa cantidad y no puedo recuperar nada? Lo que O sea, pasa, no Jenny, sé. es que detrás de eso hay algo que se llama el margen de solvencia. Cuando los bancos nos Ujú. prestan dinero, digamos, te prestan en toda su cartera o a todos los clientes les prestaron 100 pesos. El Banco ella está Central les aprobado. dice, usted tiene 100 pesos menos que me puede prestar. Si no le pagan, voy a inventarme una cifra, déjeme 20 guardados por si no le pagan, ¿cierto? El negocio del banco es mover la plata. Prestarla, que le paguen, volverla a prestar, que le paguen, ahí multiplica el dinero y se llama multiplicador monetario en la economía. Cuando el banco no puede recuperar la cartera, y por eso surge el concepto de cartera o deuda que el banco no está cobrando, empieza a limitar su capacidad como entidad financiera. Si el banco no recupera la plata, no puede prestar más porque cada vez empieza a consumir ese cupo de solvencia, técnicamente hablando. Es decir, no le permiten prestar más dinero hasta que recupere la plata. ¿Qué prefiere hacer el banco? Ya lo de no pagar y demás del chat, hasta ahí no me voy a meter. Aquí estamos dentro del marco de la normatividad y el deber ser. ¿Qué prefiere hacer el banco? Endosarle esa deuda a alguien más y decirle, usted que tiene tiempo y no necesita liberar cupo, cóbrele a la persona, yo mato esa deuda coloquialmente o la registro como una deuda no recuperada y eso me libera cupo para prestar más dinero, ¿vale? Eso depende del agente económico en el que estemos hablando. Mm, Desde mi invitación, David Africano, no la corporación, porque en este caso pues es una opinión personal, es importante cuidar nuestras deudas. ¿Por qué? sí. Porque hoy yo puedo estar pidiendo prestado 1 millón de pesos, puedo estar dejando de pagar mi celular de 50.000 o de 100.000 pesos. Más adelante, cuando yo requiera 100 millones de pesos o 200 para comprarme una casa, pues va a ser mucho más difícil que me presten porque mi comportamiento financiero no ha correspondido a ello. Es lo mismo que todas las normas, ¿sí? Si tú vas a sacar licencia o a renovar tu licencia de conducción y tienes comparendos, pues se te complica hacerlo. Si te has portado bien, digamos que todo lo que estipule dentro del marco de la norma y el cumplimiento, pues se espera que tenga una retribución. Hasta ahí vamos como un comentario generalizado. Señor, muchas gracias. Dale, con gusto. Ahora sí, John, tú me ibas a preguntar algo previo a simultáneo con Jenny. Cuéntame, por favor. No, era lo de ese Excel que usted está llenando que si nos los compartían ahorita Dale, al final. sí, sí, yo salvo este y hablamos con Alexandra. Recuerden dejarnos sus datos, por favor, para poderles compartir este tema. Dios, otra vez se me fue la sesión o la hora avanzando. Hasta aquí me estoy haciendo entender. Por favor, déjenme saber si el tiempo que estamos dedicando está valiendo la pena, si estoy Profe, siendo claro. ese valor futuro, pues, es sobre el interés, ¿sí? Sí, eso tiene implícito el interés, Julián. Mira aquí. Valor futuro es igual al valor actual que me prestaron, es decir, los 100 pesos o el valor presente, pues, que me prestaron, más los intereses recaudados. Si yo tengo esta deuda al 20% efectivo anual, al final de un año deberé 120 pesos porque no he pagado nada, ¿vale? Vale, y eso entonces lo voy multiplicando por el saldo actual que vaya teniendo. Sí, si lo haces mes a mes, sobre el saldo que debas, multiplicas por el interés mensual, no por el Ok. anual, ¿sí? Y ese interés mensual también se va multiplicando. No, no, no. Tú, como no estamos haciendo pagos durante el año,
Tomo el capital que debía antes y le sumo los intereses que debía haber pagado. Capitalizo ese dinero. ¿Mejor? Ok. Sí, ya entendí. Estás capitalizando sobre la deuda. Exacto. Entonces, déjenme, les vamos a compartir este archivo y la próxima sesión volvemos al tema de tasas de interés, que fue lo que hice de forma implícita. Vamos a aprender cómo hacerlo a manito con la fórmula o cómo hacerlo en la versión en Excel, ¿vale? Si quieren adelantarse en el archivo y tener dudas, ojalá nos sigan acompañando en esta sesión. La vez pasada tuvimos más asistentes, ojalá en la sesión 3 tengamos otra vez una nueva acogida. Recuerden, por favor, ayudarnos a otorgar su retroalimentación vía la encuesta. Con gusto, John. Sí, la idea es que este elemento nos sirve para desarrollarnos como empresarios o como personas. Usualmente con el paso de los años debemos endeudarnos, entonces ojalá el tema les sirva. Por favor, déjenos saber si el tema está siendo claro por la encuesta y también las oportunidades de mejora. Mi objetivo como docente es cumplir 3 metas que me esté haciendo entender, que ojalá en cada sesión en la que compartamos ustedes se lleven algo adicional y que ojalá los recursos dedicados estén valiendo la pena, es decir, el tiempo, el internet, estar sentados aquí una hora. Sí, Claudia, también puede servir para la familia. Compártanlo, por favor, con todo el mundo. Entonces, revísense los videos, compartiré el archivo a cabalidad como estamos en esta instancia, gracias a la ayuda de Alexandra. Y nos vemos el próximo miércoles, esperando que ojalá esas preguntas o esas propuestas, objetivos se cumplan. Buena tarde para todos. Gracias por acompañarnos en este taller.